estamos estudiando que esta primera, ¿verdad?, ventaja es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estábamos diciendo rápidamente? Que entre tantos pueblos, el único pueblo que tenía una relación con Dios, el único pueblo que tenía la palabra de Dios era el pueblo judío. No había otro pueblo que tuviera su presencia, que tuviera su palabra, que tuviera sus leyes. Es decir, recordemos también, y lo vamos a ver en una de las ventajas que viene próximamente, y es que el Señor dio su ley y dio su pacto para con este pueblo. Es decir, y era muy estricto, pero en amor y en cuidado de su pueblo, en decir que no fueran como los otros pueblos. Y los otros pueblos, evidentemente, no habían recibido esa ley. O sea, los otros pueblos no tenían en su conocimiento cómo debían llevar una vida santa. A veces, de manera como apresurada, uno no dimensiona el hecho de que conoce la palabra del Señor. O sea, uno no dimensiona el hecho de que tenemos acceso a saber cómo el Señor quiere que llevemos nuestra vida, que no es algo como al azar, sino que el Señor ha puesto en nuestro conocimiento y en nuestro camino una manera de vivir que le va a agradar. Entonces, aquí es donde podemos entender o tratar de dimensionar, así sea un poco, el gran valor que tiene que los judíos, ¿verdad?, hayan recibido la palabra de Dios. Otra cosa, recordemos que en la época de Jesús, quienes estaban a cargo de enseñarla, quienes estaban a cargo de guardar esa ley, a pesar de que no la ponían en práctica, recordemos que de manera superficial y físicamente eran muy estrictos con ella, ¿cierto? En parte, esto hizo posible que esa palabra que el Señor le entregó a Moisés y la palabra que recibieron los profetas no fuera modificada en, en sus rollos, no fuera modificada en cuanto a lo que se recibió de ellas, ¿cierto? Y si nos ponemos a pensar, este pueblo judío que conservó la palabra de Dios que recibió, es quienes nos han permitido tener lo que es actualmente el Antiguo Testamento. Entonces, aquí es donde nosotros decimos, bueno, Señor, gracias, porque así como ellos en su momento, vos, después de Cristo, ¿cierto?, se convirtieron al Evangelio, en este caso los que están escuchando esta carta de Romanos, guardaron, ¿verdad?, en ellos estas palabras que tú les diste y que ahora nosotros podemos conocer. Entonces, esa es la primera ventaja que estamos viendo hoy, que es que se les confiaron las palabras de Dios. En el segundo punto, vamos a hablar de que Israel fue el primogénito de Dios y eso lo traemos a referencia de Romanos 9 del 4 al 5. ¿Alguien tiene Éxodo 4, versículo 22? Quien lo tenga puede encender su micrófono. Amén. Muy buenas noches. Muy bueno. Buenas noches, señora. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Amén. Entonces, Israel es el primogénito de Dios, ¿cierto? Y recordemos que la bendición sobre los primogénitos para el Señor es muy importante y lo vemos también cuando Él entrega esta ley a Moisés. Entonces, es este pueblo que recibe la bendición de la primogenitura. En la siguiente bendición, vamos en ventaja, encontramos que los israelitas eran el pueblo que había visto la gloria de Dios. Ahorita hablábamos de la palabra, ¿cierto? De que ellos eran el único pueblo que había recibido esta palabra, esta ley, esta manera de vivir, esta exclusividad de santidad al ser escogidos. O sea, cuando digo exclusividad de santidad me refiero a que el Señor les demanda santidad a ellos, ¿cierto? A diferencia de los otros pueblos. Pero acá habla de la gloria. Y
vamos a leer entonces estos dos versículos de cómo el Señor los acoge, ¿verdad? Como pueblo. ¿Quién tiene Éxodo 40, versículo 34? Que lo pueda leer. Éxodo 40, 34. Alguien que lo busque. Éxodo capítulo 40, versículo 34, y también puede leer el versículo 38. Dice así, ¿me permite leer? Sí, señora Aníbal, adelante. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Amén. Y también puede leer el 38. Versículo 38. Sí, Dice señor. así, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel. A casa, Amén. en todas sus jornadas. Amén. Entonces aquí en Éxodo, en estos versículos, muchas gracias, señora Aníbal, describe cómo la gloria del Señor estaba en ese tabernáculo, ¿verdad? Y cómo el Señor estaba acercándose a su pueblo de una manera tan cercana, ¿cierto? Es decir, cómo el Señor en medio de liberarlos, de que ellos vieran su presencia a través de milagros, del cuidado que había tenido con ellos, de entregarles su ley. Él estaba también acercándose como ese Dios, ¿verdad? Glorioso, de mucho poder, que estaba cerca de su pueblo. Entonces, estas son las ventajas que podemos decir, pueblo judío, ustedes han visto la gloria del Señor. Y es como decir, creyentes, ¿cierto? Ustedes han visto la fidelidad de Dios a lo largo de su vida o de los años que llevan en el Evangelio, pero también es ese llamado actual a decir quienes se unen a la familia del Señor, es decir, quienes aceptan a Cristo, ahora son ese pueblo que puede ver la gloria del Señor, que ha recibido su palabra. Es decir, estas ventajas también es no decir, ah, bueno, sí, eso lo vivió el Antiguo Testamento, eso lo pueden recibir los judíos porque eran el pueblo, ¿verdad? Por linaje. Pero ¿quién es entonces ahora el pueblo del Señor? El pueblo del Señor somos todos los que hacemos parte, ¿verdad? De su familia, todos los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, todos los que obedecemos su palabra, ¿verdad? Y que en amor le hemos entregado nuestra vida a Él. Entonces, ¿qué, qué viene acompañado entonces de esa promesa que el Señor trae para su pueblo, ¿verdad? Su palabra, su gloria, y en la cuarta ventaja encontramos la promesa de la bendición. Dios hizo un pacto con este pueblo, ¿verdad? Y lo encontramos en Génesis 15, versículo 5. Que si alguien lo tiene, lo puede leer. Génesis 15, 5. Yo les dejé la lista de versículos ahí en el chat. Y alguien puede ir buscando Éxodo 24, 8. Génesis 15, 5. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Génesis 15:5, Sí. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Amén. 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 Gracias, Ligia.
Entonces, ¿qué tenemos? Que el Señor hace un pacto con Abraham, ¿cierto? Y habla de este gran pueblo que iba a descender de él cuando en ese momento él no tenía hijos, ¿cierto? Y era una promesa como que se veía para el corazón del hombre bastante lejana, pero que él como padre de la fe, ¿verdad? Con la fe de Abraham que destaca también Hebreos, podemos ver cómo el Señor cumple esa promesa con Isaac y con toda su descendencia que recibe entonces el pueblo. Entonces, esa ventaja también incluye lo que están anotando y eso, estamos viendo la promesa de la bendición del pacto que Dios hizo con ellos. En Éxodo 24:8 dice, entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El Señor ve, también el Señor responde a esa promesa que él hace con Abraham, ¿cierto? Y el pueblo la recuerda de una manera significativa también a través de esa sangre que nosotros lo vamos a ver como Jesús con su sangre también está respondiendo, ¿verdad? A ese pacto de este pueblo que viene de creer en su sacrificio. Hemos hablado, y ahora viene la quinta ventaja, que es que Dios otorga la ley a los israelitas y hemos hablado que Él entrega su palabra y al entregar su ley se recibe esta manera de decir, ustedes son un pueblo diferente de quienes demando santidad. Y eso lo vemos desde Éxodo 20 a Éxodo 23, cuando el Señor entrega la ley a su pueblo. En la sexta ventaja, en la número 6, vamos a ver que los israelitas estaban en el mismo linaje con Cristo, por lo que eran personas valiosas en ese sentido de decir, es que tú no sabes que yo soy familia de tan, quienes estuvieron en uno de los estudios bíblicos, creo que fue Romanos 1, si no estoy mal, que el pastor Moisés hecho una historia acerca de esto, pero es el hecho de que desde un principio, ¿verdad? El Señor en su total soberanía había elegido a este pueblo para que su hijo naciera, ¿verdad? Para que su hijo se encarnara. Es decir, con todo esto que hemos hablado de estas primeras 5 ventajas y de cómo era un pueblo que había sido exclusivo para el Señor, que vivía una vida completamente diferente a la de los otros pueblos, y lo vemos también cuando ellos piden un rey, ¿cierto? ¿Y qué les responde el Señor? O sea, ¿acaso yo, verdad, no soy suficiente como el rey de este pueblo? Pero bueno, ustedes quieren tener un rey como las otras naciones que lo puedan ver, ¿cierto? Ellos ya de entrada eran un pueblo completamente diferente a las otras naciones. Y el Señor elige a este pueblo de Israel para que sea de donde nacería su hijo Jesús, donde se encarnaría Jesús, ¿verdad? Entonces, entre estas muchas ventajas, el apóstol Pablo en el versículo puntualmente de Romanos 3, recordemos que nos remitimos a Romanos 9 para ampliarlas, pero en el del 3 habla de esta palabra que les es entregada. Entonces, después de ver estas ventajas, aquí en Romanos 3 vamos a ver del versículo 3 al 4, donde dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En estas preguntas del versículo 3 puntualmente, está como comprendida, ¿verdad? Contenida el hecho de que también podía haber una rebeldía por parte del corazón judío y que no pusieran en duda de que el pacto del Señor se rompiera de alguna manera por esos israelitas que no habían creído. Entonces, ¿qué pasa?
Y el apóstol Pablo lo formula como, entonces se va a anular la fidelidad de Dios, se va a romper el pacto, Dios deja de ser fiel porque algunas personas no crean, porque estamos hablando de un pueblo que había recibido un pacto, una bendición, ¿verdad? Una palabra, unas leyes. Entonces, al exponer el hecho de que la importancia del pueblo es que crean, no que sean parte del pueblo, no que tengan sangre judía, ¿cierto? Sino en que crean. Entonces, él lo formula a manera de, bueno, entonces, el que no cree hace que se arruine el pacto y que Dios deje de ser fiel. O sea, el hecho de que una parte del pueblo de sangre no crea, de alguna manera hace que falle el plan de Dios. Entonces, Pablo responde a estas personas que llegaban a creer esto, decir, no hay manera de que Dios deje de ser fiel, no hay manera de que esto ocurra, porque nada va a anular la fidelidad de Dios. ¿Qué dice el Salmo 100, versículo 5? Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad es por todas las generaciones, no solamente por las generaciones que creen, ¿cierto? Entonces es el hecho de decir, no, no hay nada que termine con la fidelidad de Dios, ¿verdad? Él dice, Dios es veraz en el versículo 4 y todo hombre es mentiroso. Entonces, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el apóstol Pablo lo desarrolla, vamos a leer el versículo 5 y 6, y dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios el mundo? Recordemos que en el capítulo 2 habíamos hablado de la justicia del Señor y cómo Él, desde su soberanía, donde Él es el juez justo, donde Él es el que realmente va a tener total justicia, eh, hace ver el contraste en el que evidentemente nosotros vamos a ver cómo como hombres somos injustos, ¿cierto? Entonces, esto también lo vemos en el Salmo 51:4, donde dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, David cita, ¿verdad? Esto en el Salmo 51 y esto es cuando David se da cuenta que ha pecado, donde reconoce su maldad y entonces aquí es donde evidentemente ante nuestra maldad, con o sin ella, Dios va a ser un juez correcto en el que realmente va a ser el único que va a poder juzgarnos, porque es que nosotros venimos de un capítulo donde el apóstol Pablo dice es que no hay excusa, no hay excusa, no es que tú vas a juzgar al otro porque es que tú también vas a tener errores, tú también vas a tener que ver tu propio pecado. Entonces, recordemos que al venir de este capítulo 2, donde se habla de la justicia del Señor, donde se recuerda que también los judíos van a ser juzgados y todo eso, aquí esa mente judía que podía hacerse estas preguntas, se les está diciendo, espérate un momentico, tú no es que vayas a pensar entonces que a Dios le falló el plan, ni que entonces Dios no es justo porque o porque tú vas a cometer más injusticias para que eso destaque la justicia de Dios. Un momento, dejemos esa actitud rebelde, ¿verdad? Dejemos esa actitud de incomprensión contenida que tenemos y escuchemos que dejando a un lado este linaje y esta sangre de judío, vamos a irnos por el camino de la fe y de la gracia que acoge a todos los que somos este nuevo pueblo de Israel, este nuevo pueblo del Señor como tal. Entonces, dice el versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y entonces aquí vamos a ver que lo que Pablo está diciendo es que hubo casos en que la maldad humana
reveló claramente la bondad de Dios, porque hace ver, ¿cierto? Es el pecado del hombre que veíamos en Romanos 1, destaca el hecho de decir qué injusto puede llegar a ser un hombre, qué grande, qué inmensa, qué incomparable es la justicia y la bondad del Señor. Entonces, esta también es la historia propiamente de Pablo, ¿cierto? Que Pablo era un hombre muy injusto, que perseguía a los creyentes, era un hombre que constantemente, ¿cierto? Se exponía a, a hacer el mal por supuestamente defender la palabra cuando estaba atacando el evangelio y a quienes lo compartían. Pero cuando Dios llamó a Pablo, la misericordia y la bondad de Dios se revelaron grandemente, ¿verdad? Por lo tanto, es cuando nosotros decimos, wow, ¿verdad? La gloria del Señor estuvo presente en este momento cuando el apóstol Pablo es convertido al evangelio y Jesús lo llama. Entonces, aunque Pablo era un gran pecador, hizo que la verdad de Dios se revelara de una manera abundante, hizo que la verdad de Dios pudiera ser experimentada y vista. Y yo me imagino que también las personas que andaban con el que era Saulo de Tarso decían, pero a este, ¿qué le pasó? Decían, pero ven acá, ¿cómo es posible que si ayer andaba persiguiendo para que los encarcelaran a este, lo otro, ahora él ande compartiendo el evangelio cuando él no estaba de acuerdo con eso? Es decir, miremoslo desde ese lado, la injusticia de Saulo de Tarso era tan grande que al ver lo que el Señor había hecho en la vida de ese Saulo que ahora era Pablo, hace ver a Dios en la vida de quienes solamente veían la justicia de Saulo, hacen decir, la gloria de Dios es grande, aquí ocurrió algo que no podía hacer Saulo por sí mismo, ¿cierto? Entonces, Pablo estaba diciendo que Dios ya no preguntó, ya no juzgó sus pecados, sino que le mostró mayor gracia. Entonces, Pablo estaba dando testimonio de que Dios convirtió el mal en bien, de que Dios convirtió, ¿verdad? Ese comportamiento de ese perseguidor, ¿verdad? A ser esclavo de Cristo y perseguido, pero por la bienaventuranza que encontramos también en Mateo de los perseguidos. Entonces, versículo 8 dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces, miren cómo aclara el apóstol Pablo que eran como señalados, ¿verdad? Hagamos males para que vengan bienes. Y algunas personas lanzaron esa calumnia contra el apóstol Pablo diciendo, si nuestra injusticia sirve para mostrar la justicia de Dios, ¿por qué no hacer el mal para que venga el bien? Acabamos de contar la historia del apóstol Pablo de cómo su injusticia muestra y destaca la justicia de Dios. Entonces, ¿por qué no voy yo a pecar para que mi injusticia deslumbre, cosa que la justicia del Señor se vea gigante? Ojo que eso es lo que está diciendo este verso. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos malentender cuando se habla de que nuestra injusticia destaca la justicia de Dios con excusarnos y decir, bueno, entonces yo voy a pecar, bueno, entonces yo voy a hacer esto para que aquí el Señor tenga una oportunidad de pecar. ¿Por qué? Una oportunidad de brillar. Es que están hablando de que eso sería una calumnia. Están hablando de que eso sería levantar, ¿verdad? Una, eh, una afirmación que iría en contra de lo que es el Evangelio, ¿cierto? Que iría en contra de la manera como el Señor nos demanda vivir. No hay forma. Primero, no hay ningún tipo de excusa para pecar. No existe. No hay manera de que se entienda esto, de que esto se entienda como
una razón del creyente para hacer brillar al Señor. No, Señor. Lo que está diciendo aquí, y lo que veíamos en Romanos 3, versículo 5, ¿verdad? Es que alguna situación que parezca oscura, que algún momento, ¿verdad? De una mala racha de alguien, algo que esté ocurriendo en la vida de alguien, lo que sea o cualquier situación que ustedes puedan imaginar, el Señor la puede usar para el bien, el Señor la puede usar para mostrar su justicia, el Señor la puede de verdad transformar, pero no es que ahora en nuestras manos esté disponernos a pecar, porque eso no es ninguna excusa. Y hemos visto, no sé si se han dado cuenta, que el apóstol Pablo ha dicho de ninguna manera, de muchas veces en este pedazo, y van a ver que se va a repetir una y otra vez a lo largo de Romanos, que el apóstol Pablo va a decir de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera, porque a veces uno llega a pensar unas cosas que, Dios mío, perdónanos, ¿cierto? Pero la respuesta es, no, Señor, así no es, de ninguna manera. No podemos malinterpretar lo que el apóstol Pablo está diciendo en este caso. ¿Y qué vamos a ver aquí? Creo que sí, que nos da tiempo. Y es que del versículo 9 al versículo 18 nos vamos a encontrar con una referencia de manera seguida de varios textos que encontramos en el Antiguo Testamento. Es decir, recordemos que mientras hemos recopilado estas preguntas que se hacían los judíos, viendo las ventajas de la bendición que ellos han recibido, que no haya ningún tipo de excusa para pecar, que no haya ningún tipo de excusa para levantar una calumnia en contra de lo que el apóstol Pablo dice, nos vamos a encontrar con que nosotros no podemos hacer nada en comparación a la justicia del Señor. Y lo que hace el apóstol Pablo es retomar varios textos del Antiguo Testamento, y esto del 10 al, del 10 al 18 lo vamos a llamar charás. ¿Qué es charás? Charás es la palabra hebrea, ¿verdad? Que significa ensartar perlas. Imaginemos como hacer un collar, ¿verdad? Y vamos metiendo uno a uno unas perlas, ¿verdad? Y es donde vamos a describir, en este caso, en este contexto, es un charás del 10 al 18, donde vamos a describir la unión de varios pasajes. Pero estos pasajes van a ir relacionados entre sí para enseñar una lección valiosa. Imaginemos de lo que acabamos de llegar, ¿verdad? Con esas preguntas, con esas conclusiones que estaban sacando los judíos. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo debía dejar una lección muy valiosa, y es que no hay nadie justo, ¿verdad? Como está escrito, dice el versículo 10, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Eso lo vamos a encontrar, si quieren anotar los versículos que constituyen este charás, lo vamos a encontrar en Eclesiastés 7, versículo 20, que dice, ciertamente no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Se lo encontramos en este versículo de Eclesiastés. En el versículo 11 tenemos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, este versículo 11 junto con el 12 que dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está constituido por el versículo del Salmo 14, 1 y 2, y el Salmo 13 el Salmo 14 del 1 al 3 y el Salmo 53 del 1 al 3 también, donde dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido,
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver cómo el apóstol Pablo quiere que no solamente los judíos, pero en este contexto es cómo darnos cuenta, ¿verdad? Que no hay manera, que no hay forma en que nosotros podamos tener una pizca de la justicia del Señor, ¿cierto? Nosotros hemos visto la justificación y que somos justos por medio de Cristo, de que el Señor, cuando aceptamos, ¿verdad? Al Señor, eh, su sacrificio nos hace justo delante del Padre, pero ya hemos venido viendo, ¿verdad? Desde Romanos 1, que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro pecado para nosotros valorar el Evangelio, para nosotros darnos cuenta que necesitamos a un Salvador. Pero entonces, si nosotros de entrada decimos, no, pero es que yo me siento un poquito bueno, pero es que yo soy buena persona, pero es que yo no he matado a nadie, pero es que yo no he hecho esto, empezamos como a romantizar el pecado de una manera en la que en ningún momento, si nos seguimos viendo como buenas personas, vamos a necesitar a Cristo. Pero con estas preguntas que hemos visto en Romanos 3, nosotros vamos a ser conscientes de cuánto necesitamos al Señor, de cuánto necesitamos a Cristo en nuestras vidas y de cómo este charaz y esta recopilación de salmos y de versículos en general del Antiguo Testamento, nos hace ver cuánta maldad hay en nuestro corazón que necesitamos con urgencia al Señor. Que no es que yo deba irme a pecar para que su justicia brille, no, que es que yo aquí, con estos versículos, voy a seguir notando de vez en vez, sumando y sumando, de cuánto pecado hay en mi corazón, de cómo yo vivo una vida de pecado, de cómo mi vida sin Cristo no es posible, de cómo mi vida sin Cristo me hace ser, y aquí es donde lo vamos a ver en el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Qué fuerte, eso lo encontramos en el Salmo 5, verso 9, donde dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas, tal cual. El Salmo 143, que dice, veneno de áspid hay debajo de sus labios. El Salmo 10, versículo 7, perdón, llena su boca de maldición y engaño, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Entonces nosotros, para rápidamente explicar lo que hay también en este charaz, en el versículo, en los versículos anteriores, en el 11 y en el 12, donde habla de que nadie busca a Dios, de que nos desviamos, de que no hay nadie que haga lo bueno, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar como primera parte el pecado de la mente y el pecado del corazón, ¿verdad? Es como el hecho de que vimos en Romanos 1, el hecho de no conocer a Dios, el hecho de no buscar a Dios, el hecho de que el pecado empiece, ¿verdad? En la mente y en el corazón. Ahora, ¿qué dice del 13 al 14? Si el pecado ya está en mi mente y el pecado ya está en mi corazón, por algún lado tiene que salir. Es triste, pero si queda en mente y corazón es arrepentimiento profundo y que el Señor cambie nuestra vida para que no siga expandiéndose, para que no haya manera de que explote, pero Él va a evolucionar, por decirlo de alguna manera, Él va a hacerse explícito, Él va a salir de la mente y el corazón, y lo vemos en el 13 y el 14 cuando habla del pecado de las palabras. Hablábamos de un sepulcro abierto, de una lengua engañosa, de que con la boca está llena de maldición y de amargura, dice el versículo 14. Pero qué fuerte, ¿cómo me vas a decir tú que mi boca puede estar llena de maldición y amargura? Él está hablando a judíos, ¿cierto? A personas que conocían la palabra, a personas que conocían la ley, pero que estos versículos anteriores, donde nos habla de que el pecado empieza en la mente y en el corazón, hay que decir, Señor, examina mi mente, examina mi corazón,
para que ese pecado que de alguna u otra manera ha querido crecer, no te he presentado delante de ti, que de alguna manera que ese pecado que yo no he entregado, que no he llevado a tu cruz, por el cual no me he arrepentido, no crezca, no se reproduzca, no genere más y más maldiciones de amargura, como dice el versículo 14, que termine en mis palabras y que sea y que porque mis palabras van a ser entonces reflejo de lo que hay en mi mente y lo que hay en mi corazón, ¿cierto? Entonces, si en el 11 y en el 12 vimos el pecado de la mente y el corazón, y en el 13 y el 14 vimos el pecado de las palabras, ¿verdad? Nos vamos a encontrar entonces que le sigue el pecado de acción, el pecado de hecho. En el 15 y en el 17 vamos a ver que dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Entonces, miren cómo también lo podemos ver de una manera gráfica, ¿cierto? Cómo ya entonces lo que queda es actuarlo, ¿cierto? Y lo veíamos también en Romanos 1, haciendo referencia a cómo veíamos que Él los entrega, ¿cierto? Que inicia con una mente entenebrecida, con un corazón envanecido, ¿cierto? Y que eso lleva a, eh, a pasiones vergonzosas, a que entregan sus cuerpos, etc. Entonces, para quienes quieran saber de dónde vienen estas referencias de Romanos 3 del 15 al 17, lo encontramos en Isaías, capítulo 59, del versículo 7 al versículo 8. Isaías 59 del 7 al 8. Entonces, vimos pecado de mente y corazón, pecado de palabras y pecado de hechos, pecado de las acciones. Entonces, eh, estas maneras en cómo se pueden expresar y cómo no somos justos, sino que necesitamos a Cristo con desesperación en nuestra vida, ¿cierto? Hace ver que el judío no se va a salvar por ser judío, que la descendencia que venga de tal tribu, etc., que el cristiano no se va a salvar por ser cristiano, porque la abuela, porque la mamá iba a la iglesia, entonces yo también, y yo escuchaba, y entonces yo me aprendí un versículo y esto. Espérate, ninguno es justo, un linaje no te salva, lo que te salva es Cristo. Y aquí lo que tenemos es la exposición, ¿cierto? De cómo es nuestro corazón y de cuánto necesitamos la gracia y no nuestras propias acciones. Porque aquí lo que nos están diciendo es que tú solo no te puedes salvar. Es que si tú te remites a tu mente, si te remites a tu corazón, si te remites a tus palabras y si te remites a tus hechos, no te puedes salvar por ti mismo. No hay manera de que te salves por ti mismo, porque lo que te vas a encontrar es injusticia. No hay justo. Te echarás, ¿verdad? Que significa ensartar perlas para quienes están atentos a lo que hemos dicho, nos recuerda cómo es nuestra condición, ¿cierto? Y esta última parte de Romanos 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso lo encontramos en el Salmo 36, versículo 1. Entonces, ya para terminar, que podemos ver entonces el próximo miércoles lo que falta de Romanos 3, Pablo nos dice, los hombres no tienen temor de Dios, ¿verdad? Es como los hombres viven ignorando a Dios, es ver cómo no tienen en cuenta a Dios, no hay respeto por el Señor. Y eso recordemos que lo veíamos en cuando cuando el apóstol Pablo, perdón, habla de la impiedad, que es ese pecado vertical en el que no tengo en cuenta a Dios en mi vida. Y esa soberbia de no admitir cuánto necesitamos a Dios. Pero entonces, ese temor también lo podemos ver como decir, no, yo vivo una vida como yo quiera, no teniendo en cuenta que el Señor siempre te está viendo, no teniendo en cuenta que los ojos del Señor están siempre sobre todos nosotros. Entonces,
eh, una vida sin Dios, ¿verdad? Una vida que ignora a Dios es la vida en la que describe aquí, pero es la vida en la que yo estoy si aún no he conocido a Cristo, si aún no he conocido la gracia y si aún creo que mis propias acciones van a poder salvarme y dejando a un lado la fe. Entonces, debemos ser conscientes que somos este tipo de pecadores y que aunque ya habíamos visto, ¿verdad? El pecado del gentil en Romanos 1 y decíamos, no, bueno, entonces yo no soy así. El apóstol Pablo viene y dice, bueno, ya que estoy hablando a judíos, siéntense aquí y vean cómo ustedes también tienen un corazón que peca de esta manera, si no reconocen a Cristo y si no han dependido de Él, ni han admitido su pecado delante de Él, para que Él sea quien los limpie de todo pecado y de toda maldad. Entonces, hasta aquí vamos a dejar hoy con Romanos capítulo 3. Es el momento de las preguntas, es el momento de que también me compartan si alguien quiere encender su micrófono o mandar un mensaje por el chat de esas cosas que les llamaron la atención de hoy, que de pronto no habían visto de la misma manera o que de pronto, ¿verdad? Para el día de hoy fue una manera diferente de verlo. Entonces, cuéntenme si alguien tiene algún comentario, me encantaría escucharlos o leerlos para despedirnos y orar para finalizar. Una manito alzado por ahí. Una persona que quiera compartir. Y terminamos. Bueno, vamos a orar. Espero que las próximas clases también. Disculpa, aquí estoy, opino algo, pues poquito, pero Claro que es sí. como de ver en la parte de la justificación que por la gracia de Dios y esa gran realidad que hemos sido justificados y somos justos, eso no lo puede refutar nadie, nadie nos lo va a quitar porque Él no lo dio, ¿verdad? Pero que ante nosotros, como hermanos, como personas aún, o sea, no podemos creernos ninguno más que el otro ni justificarnos ante el otro, porque la justificación que tenemos es esa posesional que nos dio Él. Pero todos de un modo u otro, fallamos, todos de un modo u otro estamos siempre como expuestos a esas faltas. Entonces, como no creernos, no vanagloriarnos, como en su momento lo dice Pablo también, a nosotros con respecto al pueblo de Israel, sino saber agradecer a Dios por la obra maravillosa que hizo en nosotros y disfrutar de esa justificación que tenemos, pero que no nos lleve a la vanagloria, ni creernos, ni a creer que tenemos derecho de juzgar a otros, porque ahora nosotros hemos sido justos por Él o en Él. Amén. Me encanta que lo mencione porque es como darnos cuenta, ¿cierto? El hecho de que el Señor ya nos justificó y que ese regalo precioso que Él nos da, solamente nos lo puede dar Él y que antes de que el Señor, no sé si me están escuchando, porque me dice que no responde. Sí, se te escucha perfecto. Gracias, gracias. Sí, se escucha. Gracias, amén. Porque el Señor nos regala el hecho de ser justos por medio de su Hijo, pero sin Jesús somos eso que describe ahí, ¿cierto? Entonces, por eso decía que es la importancia de darnos cuenta, ¿verdad? Cuánto nos ama el Padre y darnos cuenta, ¿verdad? Cuánto necesitamos a Cristo para que de esa manera no. Ahí sí se le fue la voz.
No se le escucha.